Entonces, buenos días a todos. Yo soy Roberto Fernández, el director del programa de doctorado de la Escuela para Graduados Alberto Soriano, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos aquí para la defensa de la tesis a distancia del ingeniero Nicolás Maltese, en el programa de doctorado de nuestra escuela. Nicolás está dirigido por el doctor Octavio Gavidia, de la Universidad de Entre Ríos, co-dirigido por el doctor Gustavo Madoni, de la FAUBA, y formalmente les agradezco y presento a los tres jurados que hoy van a evaluar esta tesis, que son el profesor Hernán Echeverría, de la Universidad de Mar del Plata. ¿Me escucha bien, profesor? Perfecto, perfecto. El doctor Lucas Borrás, de la Universidad Nacional de Rosario. Lucas. ¿Me escucho bien? Perfecto. Y el doctor Fernando Salvagiotti, del INTA Oliveros. ¿Estamos? Perfecto, escucho. Bueno, entonces, sin más, el tesista Nicolás nos va a compartir la pantalla del PowerPoint y va a empezar con su exposición. Para mejorar el tema del sonido, yo voy a cortar el micrófono. Perfecto, es una buena idea. Podríamos hacer eso todos. Cualquier inconveniente nos avisan por chat. Perfecto. Okay. Comparto pantalla. A ver cómo lo ve. Avísenme si lo pueden ver bien. Fernández, sí. Yo lo veo perfecto, no sé los jurados. Sí, yo lo veo perfecto. 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 Buenísimo. Cuando me den el ok, si todo está bien, comenzamos. Comentarios que cualquier cosa nos avisan por chat si alguien no está viendo y yo le aviso a Nicolás para que pare y volvemos a la diapo que corresponda. Bueno, entonces adelante, ingeniero Maltese. Ok, comenzamos entonces. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicolás Maltese. Les voy a presentar mi tesis de doctorado para obtener el grado de doctor en Ciencias Agropecuarias de la UBA. La misma se titula Economía del nitrógeno en maíces de siembra temprana y tardía, y fui dirigido durante esta tesis por el doctor Octavio Caviglia, como codirector Gustavo Madoni y como consejero de estudios Ricardo Melchiori. Para comenzar, les voy a presentar la estructura de la tesis, la cual consta de un capítulo introductorio donde se analiza la economía del nitrógeno a dos niveles de escala, cultivo y planta individual. Luego les voy a presentar el objetivo general de la tesis, en la cual también se abordan estas dos escalas. Luego en los capítulos 2 y 3 se analiza la economía del nitrógeno entre fechas de siembra a escala de cultivo. En el capítulo 4 se realizó una aproximación a nivel de planta individual y finalmente se vinculó nuevamente con la escala de cultivo. Finalmente, en el capítulo 5 se integraron los conocimientos originales obtenidos en los capítulos anteriores y se discutieron sus implicancias. Bueno, a modo introductorio se puede mencionar de manera importante que en las últimas décadas la incorporación de eventos biotecnológicos de protección contra insectos, como los maíces BT, han permitido ampliar la ventana de siembra hacia fechas más tardías, buscando una mayor estabilidad del rendimiento interanual a expensas de un menor rendimiento potencial. En este sentido, si observamos en la siguiente figura la contribución en porcentaje a nivel nacional de maíz tardío y de maíz temprano respecto al área total sembrada, podemos observar que en promedio durante las últimas 7 campañas el maíz tardío ha tomado gran relevancia, ocupando un 50% de la superficie total. También es importante destacar que el rendimiento tanto de los maíces tempranos como de los maíces tardíos está fuertemente condicionado al ambiente de crecimiento al cual exponemos el cultivo durante su periodo crítico, por lo cual resulta necesario caracterizar bien estos ambientes. En este sentido, en la siguiente figura les muestro la marcha de la radiación solar y la temperatura a lo largo del año para la localidad de Paraná,
lo cual podría ser extrapolado para las condiciones de la región pampeana. En este sentido, si tomamos el periodo crítico donde ubican los maíces tempranos, podemos observar que los maíces tempranos durante su periodo crítico crecen bajo condiciones elevadas de radiación y temperatura, mientras que los maíces tardíos ubican su periodo crítico en el mes de febrero, creciendo bajo condiciones declinantes de radiación y temperatura, lo cual determina una caída en el cociente fototermal de entre un 15 y un 20%. Cabe destacar que estas caídas en el cociente fototermal se dan por caídas más que proporcionales en la radiación que en la temperatura. Por otra parte, teniendo en cuenta el periodo de barbecho más prolongado y las mayores temperaturas registradas durante el periodo vegetativo, los maíces tardíos, determinan una mayor disponibilidad de nitrógeno, no solo a la siembra, sino también durante su ciclo de cultivo. En la siguiente figura podemos observar las precipitaciones, la evapotranspiración potencial y el balance hídrico para la localidad de Paraná. Y si tenemos en cuenta el mismo análisis y dónde ubica en el periodo crítico cada uno de los maíces tardíos o maíces tempranos, podemos observar que los maíces tempranos crecen bajo su periodo crítico con un balance hídrico más deficiente comparado a los maíces tardíos. Es importante mencionar que este balance hídrico más equilibrado en los maíces tardíos no se da porque llueva más en febrero, sino porque la demanda atmosférica es menor. Estas condiciones del balance hídrico alrededor de floración determinan a su vez una mayor variabilidad en los maíces tempranos en cuanto al rendimiento interanual. Entonces se puede mencionar que los maíces tardíos durante su periodo reproductivo se encuentran limitados tanto por radiación y temperaturas, lo cual determinaría un menor rendimiento. Sin embargo, también crecen bajo condiciones de disponibilidad de nitrógeno más alta, lo cual genera incertidumbre en torno a cómo utilizan el nitrógeno estos sistemas. Bueno, un enfoque ampliamente utilizado y que puede ser útil para comparar la economía del nitrógeno entre fechas de siembra es el de eficiencia de uso de nitrógeno, el cual surge a partir del cociente entre el rendimiento y el nitrógeno disponible. El nitrógeno disponible, calculado como la suma del nitrógeno a la siembra, el mineralizado durante el ciclo de cultivo y el aportado como fertilizante. A su vez se puede descomponer a partir de sus dos componentes, la eficiencia de absorción de nitrógeno y la eficiencia de utilización de nitrógeno. Ahora, si vamos al componente de eficiencia de absorción de nitrógeno, podemos ver que se puede calcular a partir del cociente entre el nitrógeno absorbido durante todo el ciclo de cultivo y el nitrógeno disponible. Es decir, de todo el nitrógeno que tenemos disponible, ¿cuánto toma el cultivo? O a partir de la descomposición entre el nitrógeno absorbido durante el periodo pre- y postfloración. Ahora, por otra parte, la eficiencia de utilización de nitrógeno para producir granos se puede calcular a partir del producto entre la eficiencia de utilización de nitrógeno para producir biomasa y el índice de cosecha, o a partir del cociente entre el rendimiento y el nitrógeno absorbido durante el ciclo de cultivo. Es decir, de todo ese nitrógeno que absorbió el cultivo, ¿cuánto lo transformó en grano? Por lo tanto, podemos mencionar que los maíces tardíos presentarían un menor rendimiento y una mayor disponibilidad de nitrógeno, lo que determinaría una menor eficiencia de uso de nitrógeno, lo cual hace relevante el estudio de este tópico. Bueno, una dificultad que surge a la hora de comparar la economía del nitrógeno entre fechas de siembra es que las variaciones en el ambiente, dadas por cambios en la disponibilidad de nitrógeno, en la radiación solar, el balance hídrico y la temperatura, generan variaciones diferenciales tanto en fuente como en destino durante el periodo reproductivo, tanto en los maíces tempranos como en los maíces tardíos, por lo cual resulta necesario incorporar un marco de análisis apropiado que permita comparar bajo igualdad de condiciones ambas fechas de siembra. A esta aproximación la hemos denominado fuente de nitrógeno posfloración por unidad de destino y la misma se puede calcular a partir del cociente entre la fuente de nitrógeno total durante el periodo reproductivo,
es decir, el nitrógeno absorbido durante el periodo reproductivo más el removilizado durante el mismo periodo desde estructuras vegetativas sobre el número de granos por metro cuadrado. Bueno, en función de lo anterior, surge el objetivo general de la tesis, que busca generar conocimientos sobre la economía del nitrógeno en maíces tempranos y tardíos a dos escalas, cultivo y planta. El capítulo 2 se titula Economía del nitrógeno en maíces de siembra temprana y tardía, y en donde se buscó evaluar los cambios de la eficiencia de uso de nitrógeno, disponibilidad de nitrógeno y rendimiento ante atrasos a la fecha de siembra. Por otra parte, se buscó analizar las relaciones entre la eficiencia de uso de nitrógeno, sus componentes y variables asociadas en ambas fechas de siembra. En este capítulo se planteó la hipótesis de que la eficiencia de uso de nitrógeno de los maíces tardíos resulta menor a la de los tempranos, debido al menor rendimiento alcanzado y a un incremento en la disponibilidad de nitrógeno dada por el atraso en la fecha de siembra. En cuanto al esquema de tratamiento, durante 2 campañas consecutivas se realizaron experimentos en la localidad de Paraná, en donde se establecieron 2 fechas de siembra, una temprana a mediados de septiembre y una tardía a mediados de diciembre. Se utilizaron 2 genotipos, los cuales diferían a priori en su eficiencia de absorción de nitrógeno, 73-10 con mayor eficiencia y 70-10 con menor. 3 dosis de nitrógeno, un tratamiento control sin N y 2 dosis, una de 90 y otra de 270 kilogramos de N por hectárea, una densidad de 7 plantas por metro cuadrado. Y el diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados con 3 repeticiones. Por otra parte, la unidad experimental contó de 5 surcos separados a 52 centímetros por 10 metros de largo de parcela. En cuanto a las mediciones, determinaciones y cálculos, se determinó la fenología de manera semanal. También se determinó la biomasa en fracciones de hoja, tallo y espiga en 2 momentos alrededor del ciclo de cultivo, R1 y R6. Se calculó el rendimiento a partir de la cosecha mecánica de los 2 surcos centrales de cada parcela. También se determinó la concentración de nitrógeno en fracciones de biomasa y grano a partir de la metodología de Microheldak. El nitrógeno disponible se calculó a partir de la suma entre el nitrógeno del suelo a la siembra, más el nitrógeno aportado como fertilizante, más el nitrógeno mineralizado durante el ciclo de cultivo. También se calcularon variables como el nitrógeno absorbido pre- y postfloración, el nitrógeno removilizado aparente, el índice de cosecha, la eficiencia de uso de nitrógeno y sus componentes, y también se calcularon las fuentes tanto de nitrógeno como de biomasa postfloración por unidad de grano. Ahora, yendo a los resultados, podemos ver para ambos experimentos las condiciones climáticas en ambas campañas. Con segmentos, en la parte superior podemos observar los ciclos de cultivo correspondientes a ambas fechas de siembra. La línea continua representa la evapotranspiración diaria acumulada, la línea punteada representa las precipitaciones diarias acumuladas y la línea cortada representa las precipitaciones diarias históricas acumuladas. Por otra parte, podemos ver que las barritas negras representan las precipitaciones diarias a lo largo del ciclo de cultivo y las grises, más gruesas, representan el balance hídrico aparente mensual. Ahora, si consideramos el periodo crítico de ambas fechas de siembra, podemos observar que de manera consistente los maíces tempranos en ambos experimentos presentaron un balance hídrico negativo durante el mes de diciembre, a diferencia de los maíces tardíos que presentaron un balance hídrico positivo durante el mes de febrero. Ahora, si hacemos el mismo tipo de análisis para la radiación global, podemos observar que durante el periodo crítico los maíces tempranos presentaron en promedio un 11% más de radiación global acumulada respecto a los maíces tardíos. Y en cuanto a la temperatura media, se pudo observar que durante el periodo vegetativo los maíces tempranos tuvieron entre un 14 y un 22% menos de temperatura media comparado a los tardíos. Durante el periodo crítico las temperaturas medias fueron similares entre fechas de siembra
y durante el periodo reproductivo se pudo registrar una reducción de entre un 14 y un 26% en la temperatura media en los maíces tardíos respecto a los tempranos. Bueno, siguiendo con los resultados, en la siguiente figura van a poder observar la eficiencia de uso de nitrógeno para ambos experimentos y fechas de siembra evaluadas. Lo que primero se puede destacar es que consistentemente la eficiencia de uso de nitrógeno fue menor en los maíces de siembra tardía comparado con los maíces de fecha de siembra temprana. Ahora, esto se debió a una mayor disponibilidad de nitrógeno en los maíces tardíos y a un menor rendimiento comparado a los tempranos, como en el caso del experimento 1. Siguiendo el análisis, a modo exploratorio, se realizó un análisis de componentes principales, donde se incluyeron variables relevantes como la eficiencia de uso de nitrógeno, sus componentes, y otras variables asociadas como el rendimiento, el nitrógeno absorbido total durante el ciclo de cultivo o el nitrógeno mineralizado. También se incluyeron variables de tipo climática como la evapotranspiración potencial, la radiación global, la temperatura media. También van a poder observar con puntos verdes las fechas de siembra temprana y con puntos azules las fechas de siembra tardía en ambos experimentos. Cabe destacar que los símbolos con borde grueso representan el experimento 1 y los símbolos con borde delgado representan el experimento 2. Bueno, lo que en principio se puede mencionar que el componente principal 1 explicó la mayor parte de la variabilidad total de los datos y permitió separar bien ambas fechas de siembra. En este sentido, se puede observar que los maíces tardíos fueron más asociados a las precipitaciones acumuladas durante el periodo crítico, al balance hídrico aparente durante este mismo periodo, a las temperaturas medias durante el periodo vegetativo y a los niveles de nitrógeno en el suelo a la siembra. Contrariamente, las fechas de siembra temprana estuvieron más asociadas a la evapotranspiración potencial acumulada durante el periodo crítico, a la radiación global acumulada durante el mismo periodo y a temperaturas medias durante el periodo reproductivo. Ahora, si hacemos foco en la eficiencia de uso de nitrógeno, podemos observar que esta estuvo principalmente asociada a fechas de siembra temprana y al experimento 1. A su vez, si observamos el ángulo que forma el vector de eficiencia de uso respecto a las otras variables, podemos observar que la eficiencia de uso de nitrógeno estuvo correlacionada positivamente con la eficiencia de absorción de nitrógeno, el rendimiento, la radiación global durante el periodo reproductivo y la evapotranspiración potencial acumulada durante el periodo reproductivo, y en menor medida con la eficiencia de utilización de nitrógeno para producir grano. Bueno, siguiendo con los resultados, en la siguiente figura se puede observar la eficiencia de uso de nitrógeno en función de la eficiencia de absorción de nitrógeno, es decir, uno de sus componentes, para ambas fechas de siembra. Se pudo observar que la eficiencia de absorción de nitrógeno explicó un 72% de las variaciones en la eficiencia de uso en ambas fechas de siembra. Ahora, si consideramos que la eficiencia de absorción de nitrógeno se puede descomponer en dos de sus componentes importantes, como son el nitrógeno absorbido durante el periodo pre- y postfloración, en la siguiente tabla podemos ver la contribución de estos componentes al nitrógeno absorbido total, en donde se destaca que el nitrógeno absorbido durante el periodo prefloración es el que tiene mayor relevancia en el aporte al nitrógeno absorbido total durante el ciclo de cultivo. Por otra parte, si observamos el otro componente, en la siguiente figura vamos a ver la eficiencia de uso de nitrógeno en función de la eficiencia de utilización de nitrógeno para producir granos en ambas fechas de siembra, en donde se puede observar que este componente explicó solo un 65% de las variaciones en la eficiencia de uso. Estos resultados son consistentes con el biplot mostrado anteriormente, en donde la eficiencia de uso de nitrógeno tuvo una mayor correlación con el componente de eficiencia de absorción de nitrógeno respecto a la eficiencia de utilización de nitrógeno para producir granos.
Ahora, si analizamos la fuente de nitrógeno total durante el periodo posfloración por unidad de grano, en la siguiente tabla vamos a poder observar que los maíces tardíos en promedio tuvieron una mayor fuente tanto de nitrógeno como de biomasa por unidad de grano respecto a los tempranos. Sin embargo, cuando se relacionaron ambas variables, se pudo obtener una función lineal positiva y única para ambas fechas de siembra. Por otra parte, también se puede observar que la eficiencia de utilización de nitrógeno para producir grano fue afectada negativamente por la fuente de nitrógeno posfloración por grano, en donde una única función fue ajustada para ambas fechas de siembra, exponencial y negativa. Bueno, en función de los resultados mostrados anteriormente, se puede mencionar que las siembras tardías tuvieron una menor eficiencia de uso de nitrógeno, en promedio un 20%, debido al menor rendimiento y a la mayor disponibilidad de nitrógeno. Por otra parte, también se puede mencionar que la eficiencia de absorción de nitrógeno fue la que explicó la mayor parte de las variaciones de la eficiencia de uso relativo a la eficiencia de utilización de nitrógeno. También que el nitrógeno absorbido durante el periodo prefloración es el componente que mayormente contribuye al nitrógeno absorbido total durante el ciclo de cultivo. Y un hallazgo relevante fue que aunque las relaciones entre las variables analizadas no fueron afectadas por la fecha de siembra, la menor eficiencia de utilización de nitrógeno para producir granos en siembra tardías se asoció con una mayor fuente de nitrógeno posfloración por grano. Bueno, en función de los resultados mostrados anteriormente, no hubo evidencia para rechazar la hipótesis previamente planteada. Bueno, derivado de este capítulo surgió una publicación en el año 2019 donde se analizó la economía del nitrógeno en maíces tempranos y tardíos en el Journal Field Crop Research. Bueno, pasando al capítulo número 3, se titula La optimización de la densidad de plantas, dosis de nitrógeno y elección del genotipo en maíces tardíos para alcanzar una alta eficiencia de uso del nitrógeno. Se buscó estudiar el efecto de la interacción de fecha de siembra por densidad por genotipo sobre la eficiencia de uso de nitrógeno y sus componentes en ambas fechas de siembra. También establecer combinaciones apropiadas de densidad de plantas, dosis de nitrógeno y genotipo que optimicen tanto el rendimiento como la eficiencia de uso de nitrógeno en siembras tempranas y tardías. En este capítulo se planteó la hipótesis de que la adecuada combinación de prácticas de manejo agronómicas como incremento en la densidad de plantas, optimización en la dosis de fertilización con N y la elección de genotipos con alto índice de cosecha maximizan la eficiencia de uso de nitrógeno en maíces de siembra tardía. En cuanto al esquema de tratamientos, es exactamente igual al que le mostré en el capítulo anterior, solamente que se incluyeron dos densidades de 5 y 9 plantas por metro cuadrado. Bueno, pasando a los resultados, en primer medida se buscó observar el efecto de la interacción de fecha de siembra por densidad por nitrógeno sobre la eficiencia de uso de nitrógeno y sus componentes. Ahora, pasando al primer componente, podemos observar en la siguiente figura el índice de cosecha en función de las 3 densidades de plantas evaluadas y con barras de colores las dosis de nitrógeno en ambas fechas de siembra. Bueno, en principio se puede observar que el índice de cosecha fue positivamente afectado por la dosis de nitrógeno y sin embargo la densidad no tuvo efecto sobre el mismo en ambas fechas de siembra. Pasando a otro de los componentes, la eficiencia de utilización de nitrógeno para producir biomasa, podemos observar que la misma fue afectada negativamente por incrementos de la dosis de nitrógeno en ambas fechas de siembra. Sin embargo, cuando se evaluó el efecto de la densidad, se pudo observar que incrementos en la densidad en fechas de siembra tardía incrementaron la eficiencia de utilización de nitrógeno para producir biomasa.
Analizando otro de los componentes, la eficiencia de absorción de nitrógeno, también se pudo ver que en ambas fechas de siembra la dosis de nitrógeno afectó negativamente a la eficiencia, pero, sin embargo, las reducciones en la eficiencia de absorción dada por incrementos en la dosis de nitrógeno fueron atenuadas por incrementos en la densidad de siembra, particularmente más en fechas de siembra temprana comparado con tardías. Finalmente, cuando analizamos la eficiencia de uso de nitrógeno, se pudo observar que también la misma fue afectada negativamente por incrementos en la dosis de nitrógeno, pero, sin embargo, las reducciones en la eficiencia de uso dadas por incrementos en la dosis fueron atenuadas por la densidad de 9 plantas en maíces tempranos y por la densidad de 7 plantas en maíces tardíos. Siguiendo con los resultados, también se realizó un análisis de componentes principales, particionados por fecha de siembra, donde se incluyeron variables relevantes como la eficiencia de uso de nitrógeno, sus componentes y variables asociadas. A su vez, para una mayor visualización, los datos correspondientes a los híbridos se presentaron en biplot separado. Van a poder observar que los símbolos corresponden a las distintas densidades evaluadas. Van a poder también observar que los símbolos vacíos corresponden a los tratamientos control sin nitrógeno, los grises a los tratamientos de 90N y los negros al tratamiento de 270N. A su vez, los símbolos más grandes representan al experimento 1 y los símbolos más pequeños al experimento 2. Bueno, en principio, que se puede mencionar que la eficiencia de uso de nitrógeno en maíces tempranos estuvo altamente correlacionada con la eficiencia de absorción de nitrógeno. Sin embargo, esta relación fue más estrecha en maíces de siembra tardía. Por otra parte, el índice de cosecha en maíces tardíos fue altamente correlacionado con el rendimiento, la biomasa, la eficiencia de uso de nitrógeno y la eficiencia de absorción de nitrógeno. Mientras que en fechas de siembra temprana el índice de cosecha no se correlacionó con la eficiencia de uso de nitrógeno, la eficiencia de absorción de nitrógeno, y sí se correlacionó negativamente con la eficiencia de utilización de nitrógeno para producir biomasa, lo cual sugiere mecanismos diferenciales entre fechas de siembra. Bueno, la siguiente figura que les muestro acá es una simplificación de la figura anterior, donde solamente se representan los vectores correspondientes a la eficiencia de uso de nitrógeno y al rendimiento en ambas fechas de siembra y para ambos híbridos. Esto se realizó con el objetivo de optimizar las prácticas de manejo, es decir, híbrido, densidad y dosis de nitrógeno, para maximizar tanto la eficiencia de uso de nitrógeno como el rendimiento. Por lo tanto, se seleccionaron los puntos que obtuvieron mayores puntuaciones sobre ambos vectores, como se muestra en la siguiente animación. En este sentido, por ejemplo, para el híbrido 7010, en la fecha de siembra temprana y el experimento 1, maximizó ambos vectores con la densidad de 9 plantas y la dosis de nitrógeno intermedia, mientras que cuando este híbrido se lo llevó a fechas de siembra tardía, maximizó ambos vectores con la densidad de 7 plantas y la dosis de 90N. Ahora, si analizamos qué pasó con el híbrido 7010 también en fecha de siembra temprana, pero en el experimento 2, podemos observar que este genotipo maximizó ambos vectores con la densidad de plantas de 7 y la dosis alta de nitrógeno. Cuando se lo llevó a fechas de siembra tardía, maximizó con los mismos tratamientos. Ahora, el híbrido 7310 en fechas de siembra temprana y el experimento 1 maximizó ambos vectores con una densidad de plantas intermedia y la dosis de nitrógeno intermedia. Y cuando se lo llevó a fechas de siembra tardía, este genotipo maximizó ambos vectores con los mismos tratamientos. Por otra parte, el híbrido 7310 en fecha de siembra temprana y en el experimento 2 maximizó la eficiencia del rendimiento con una densidad de 7 plantas por metro cuadrado y la dosis alta de nitrógeno, mientras que cuando a este híbrido se lo llevó a fechas de siembra tardía, maximizó ambos vectores con la densidad de plantas superior y la misma dosis de nitrógeno. En resumen,
se puede mencionar que el experimento cambió el N objetivo, es decir, el experimento 1 con 90 N y el experimento 2 con 270 N. Y además que el retraso a la fecha de siembra en el híbrido 7010 mantuvo o disminuyó su densidad de plantas y el híbrido 7310 mantuvo o incrementó la densidad de plantas para maximizar tanto la eficiencia de uso de nitrógeno como el rendimiento de manera conjunta. En función de los resultados mostrados anteriormente, se puede concluir de manera relevante que las reducciones en la eficiencia de uso de nitrógeno dada por incrementos en la dosis con N se atenuaron con la densidad de 9 plantas en maíces tempranos y con la de 7 plantas en maíces tardíos. Por otra parte, la eficiencia de uso de nitrógeno fue altamente correlacionada con la eficiencia de absorción de N, pero esta relación fue más estrecha en fechas de siembra tardía comparado con tempranas. Además, el índice de cosecha fue positivamente correlacionado con la eficiencia de uso de nitrógeno y el rendimiento en maíces de siembra tardía. También un hallazgo relevante de este capítulo fue proponer un método promisorio que permita optimizar las prácticas de manejo y maximizar tanto el rendimiento como la eficiencia de uso de nitrógeno de manera conjunta. En este sentido, se pudo observar que el experimento cambió el N objetivo, es decir, 90N para el experimento 1 y 270N para el experimento 2, independientemente de la fecha de siembra, y además que con el atraso a la fecha de siembra, uno de los híbridos 7010 mantuvo o disminuyó su densidad de plantas y el otro híbrido 7310 mantuvo o incrementó su densidad de plantas para maximizar tanto el rendimiento como la eficiencia de uso de nitrógeno. Bueno, y volviendo a la hipótesis que se planteó previamente en este capítulo, a pesar de que las reducciones en la eficiencia de uso de nitrógeno dadas por incrementos en la dosis con N fueron atenuadas con aumentos en la densidad de plantas y que también se pudieron optimizar las prácticas de manejo para maximizar la eficiencia de uso de nitrógeno, la densidad de plantas per se no permitió incrementar la eficiencia de uso de nitrógeno, por lo cual la hipótesis previamente planteada fue rechazada. Bueno, derivado de este capítulo, surge un artículo que se encuentra actualmente en elaboración, donde se evalúa el efecto principalmente de la densidad de plantas sobre la eficiencia del rendimiento en ambas fechas de siembra y se propone un método para optimizar las prácticas de manejo. Bueno, pasando al capítulo 4, que se titula Economía del nitrógeno en maíces tempranos y tardíos, una aproximación a escala de planta individual, en donde se buscó estudiar la eficiencia de fijación de grano bajo diferentes combinaciones de fecha de siembra, rangos de tasa de crecimiento por planta alrededor del periodo crítico y estatus N alrededor de floración, dado por cambios en la densidad de plantas y dosis de fertilización con nitrógeno. También se buscó estudiar la relación entre la eficiencia de fijación de grano a escala de planta y vincularlo con la eficiencia de uso de nitrógeno a escala de cultivo. Bueno, a modo introductorio, se puede mencionar que el número de granos por planta está fuertemente determinado a través de su relación curvilineal con la tasa de crecimiento por planta alrededor del periodo crítico. Algunos autores han planteado que el número de granos por planta varía exclusivamente a través de variaciones en la tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico. Sin embargo, otros autores, como Andrea, han planteado que la disponibilidad de nitrógeno tiene un efecto directo sobre la determinación del número de granos por planta. Sin embargo, estos autores tampoco cuantificaron el estatus N de los individuos, por lo cual resulta relevante estudiar el efecto del estatus N sobre la determinación del número de granos por planta y la eficiencia de fijación de grano, la cual surge a partir del cociente entre el número de granos por planta y la tasa de crecimiento por planta alrededor del periodo crítico. En función de lo anteriormente mencionado, surge la hipótesis de este capítulo, donde los maíces de siembra temprana presentan mayor tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico frente a incrementos en el estatus N que los maíces de siembra tardía, debido a la mejora en el ambiente fototérmico alrededor de floración.
En consecuencia, resulta mayor el número de granos por planta, la eficiencia de fijación de grano y la eficiencia de uso de nitrógeno de los maíces tempranos respecto a los maíces tardíos. En cuanto al esquema de tratamientos, es exactamente igual al mostrado en el capítulo anterior. Y en cuanto a las mediciones, determinaciones y cálculos, se puede mencionar que en el estadio de B4 se marcaron 10 plantas consecutivas por parcela. Luego, en 3 momentos, alrededor de floración, es decir, el periodo crítico, se estimó el peso seco de los individuos mediante mediciones alométricas de diámetro en la base del tallo, la altura del último collar visible y diámetro máximo de la espiga 1 y espiga 2, en el caso que estuvieran. Y a partir de esos pesos secos se pudo calcular la tasa de crecimiento por planta alrededor del periodo crítico. Cabe aclarar que la construcción del modelo se realizó a través del muestreo destructivo de 40 plantas en cada uno de esos momentos, y también es importante mencionar que estos modelos fueron validados con un set de datos independientes y que en ninguno de los casos tuvieron ajustes menores al 85%. También en R1 se tomó el valor SPAT en la sección media de la hoja de la espiga como medida de estatus N de la planta. También se determinó el número de granos por planta, la eficiencia de fijación de grano, el número de individuos con espigas secundarias por parcela, es decir, la prolificidad, y finalmente se realizó un análisis particionado por rangos de tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico y valores SPAT, basado en un trabajo de Charte del 2004, en donde se utilizaron los percentiles 33 y 66 como valores de cortes para establecer grupos de bajo, intermedio y alta tasa de crecimiento por planta y valores SPAT. Bueno, pasando a los resultados de este capítulo, en la siguiente tabla se puede observar que en promedio los maíces tempranos presentaron una mayor tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico y un mayor número de granos por planta. Ahora en la siguiente figura se puede observar el número de granos por planta en función de la tasa de crecimiento por planta alrededor del periodo crítico para ambas fechas de siembra. En la misma se pudo ajustar una función hiperbólica para los granos fijados en la espiga 1. En principio se puede mencionar también que en rangos de muy baja tasa de crecimiento por planta se observaron también baja proporción de individuos estériles y que estos pocos casos estuvieron más asociados a las fechas de siembra temprana que a fechas de siembra tardía. Por otra parte, también es importante destacar que los maíces tardíos fijaron granos en espigas secundarias en rangos de tasa de crecimiento por planta más bajos comparado a los maíces de fecha de siembra temprana. Viendo el análisis, en la siguiente figura les muestro la tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico en función de la lectura SPAT en la hoja de la espiga AR1 para ambas fechas de siembra. En principio se puede ver cómo la tasa de crecimiento por planta fue afectada positivamente por la lectura SPAT en la hoja de la espiga, pero estos incrementos fueron proporcionalmente mayores en los maíces tempranos comparado con los maíces tardíos. Por otra parte, la figura B podemos observar el número de granos por planta en función de la lectura SPAT en la hoja de la espiga AR1, donde también se pudo ajustar una función hiperbólica para los granos fijados en la espiga 1, a partir de la cual se fijó un umbral mínimo a partir del cual se fijaron granos en las espigas de 20,7 unidades SPAT. También es importante mencionar que solo por encima de las 40 unidades SPAT se fijaron granos en las espigas secundarias. Bueno, ya analizando la eficiencia de fijación de grano, en la siguiente figura les muestro cómo varió esta en función de rangos de baja, intermedia y alta tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico y para fechas de siembra temprana y tardía. En principio se puede observar que en rangos de baja tasa de crecimiento por planta los maíces tardíos presentaron una mayor eficiencia de fijación de grano comparado a los tempranos, mientras que en rangos de alta tasa la tendencia fue opuesta y los maíces tempranos presentaron una mayor eficiencia respecto
a los tardíos. Ahora, si nos enfocamos en rangos de baja tasa de crecimiento por planta y la mayor eficiencia de los maíces tardíos, podemos mencionar que esto pudo haber estado asociado a una mejora en el estatus N bajo estas condiciones. Sin embargo, cuando nos focalizamos en la mayor eficiencia de los maíces tempranos en rangos de alta tasa, no estuvo asociado con una mejora en el estatus N bajo esas condiciones, lo cual nos lleva a pensar que estas diferencias están dadas por la radiación global acumulada durante el periodo crítico, donde los maíces tempranos tuvieron mayores niveles. Bueno, ya analizando el número de granos por planta, se puede ver que se realizó un análisis de frecuencias relativas particionado por fechas de siembra en columna y por rangos de baja, intermedia y alta tasa de crecimiento por planta, y con colores en barras van a poder observar rangos de bajo, intermedio y alto estatus N por planta. En principio, lo que se puede mencionar es que en la medida que se incrementó tanto el rango de tasa de crecimiento por planta como estatus N de la planta, el número de granos por planta fue incrementado. Sin embargo, en la siguiente figura podemos ver que la respuesta del número de granos por planta ante incrementos en el estatus N varió entre rangos de tasa de crecimiento por planta y fechas de siembra. En este sentido, podemos observar que en rangos de baja tasa de crecimiento por planta, la respuesta al número de granos por planta frente a incrementos en el estatus fue superior comparado con rangos de alta tasa de crecimiento por planta en ambas fechas de siembra. Sin embargo, también estas respuestas fueron mayores en fechas de siembra temprana comparado con fechas de siembra tardía. Bueno, ya analizando el rasgo de prolificidad, podemos observar que en promedio los maíces tempranos tuvieron una mayor proporción de individuos prolíficos comparado a las fechas de siembra tardía. Sin embargo, cuando comparamos por rangos de baja, intermedia y alta tasa de crecimiento por planta y por rangos de bajo, intermedio y alto estatus N por planta, podemos observar que el estatus N incrementó la proporción de individuos prolíficos en todos los rangos de tasa de crecimiento. Sin embargo, estas respuestas fueron mayores en rangos de alta tasa de crecimiento por planta y en fechas de siembra temprana comparado con fechas de siembra tardía. Bueno, finalmente en este capítulo se realizó un vínculo a escala de planta individual con la escala de planta de cultivo. Entonces, se realizó un análisis discriminante en donde se incluyeron variables a nivel de cultivo como la eficiencia de uso de nitrógeno y variables ecofisiológicas a nivel de plantas como la tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico, la eficiencia de fijación de granos y el número de granos por planta. A su vez, en cuadros con colores se pueden observar los individuos de bajo, intermedio y alto estatus N. Bueno, en principio se puede mencionar que el eje canónico 1, la ecuación 1, permitió separar bien los distintos grupos de estatus N en fechas de siembra temprana, y por otra parte, que la eficiencia de uso de nitrógeno a nivel de cultivo fue altamente correlacionada con la tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico y la eficiencia de fijación de granos, y en menor medida con el rango de prolificidad. A su vez, también se puede mencionar que la eficiencia de uso de nitrógeno a nivel de cultivo fue más asociada con individuos de intermedio. Y ahora, pasando a fechas de siembra tardía, se pudo observar que la eficiencia de uso de nitrógeno a nivel de cultivo estuvo mayormente correlacionada con el número de granos por planta y la tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico, y que también esta estuvo más asociada a individuos de estatus N intermedio. Bueno, en función de los resultados mostrados anteriormente, hallazgos relevantes de este capítulo fueron que los maíces tardíos presentaron una mayor eficiencia de fijación de granos y estatus N en rangos de baja tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico, que los maíces tempranos tuvieron una mayor eficiencia de fijación de granos en rangos de alta tasa de crecimiento por planta. Por lo tanto, la mayor eficiencia de fijación de grano de los maíces
tempranos en rangos de alta TCP fue asociada a una mayor respuesta en el número de granos por planta frente a incrementos en el estatus N, a una mayor proporción de individuos prolíficos y a los mayores niveles de radiación solar registrados durante el periodo crítico. También se pudo observar que en siembras tempranas la eficiencia de uso de nitrógeno a escala de cultivo se asoció positivamente con la tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico, la eficiencia de fijación de granos y con plantas de intermedio y alto estatus N, y que en siembras tardías la eficiencia de uso de nitrógeno a escala de cultivo fue más correlacionada con el número de granos por planta, la tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico y se asoció más con plantas de intermedio estatus N. Bueno, en función de los resultados mostrados anteriormente y teniendo en cuenta la hipótesis previamente planteada, la misma no fue rechazada. Bueno, también derivado de este capítulo, surge una publicación que se encuentra actualmente bajo revisión, en donde se evalúa el efecto de la densidad de plantas sobre el estatus N del cultivo en fechas de siembra temprana y tardía. Bueno, pasando al capítulo 5, donde se integran los conocimientos generados en los capítulos anteriores y se discuten sus relaciones. En la siguiente figura les muestro el enfoque utilizado a lo largo de la tesis, donde van a poder observar las variables que se utilizaron a lo largo de los capítulos analizados, en donde van a poder observar que el fondo verde representa la aproximación a escala de cultivo y el fondo naranja representa el análisis a nivel de planta individual con sus respectivas variables. A su vez van a poder ver también que las variables con fondo azul tuvieron mayor peso en fechas de siembra temprana. Sin embargo, las variables con fondo rojo tuvieron mayor peso en fechas de siembra tardía, mientras que las que no tuvieron color pesaron de igual manera en ambas fechas de siembra. También se puede mencionar que las líneas continuas representan relación entre variables a un mismo nivel de escala, mientras que las líneas punteadas relacionan variables a distintas escalas de análisis, por ejemplo, planta y cultivo. Ahora, si hacemos foco en lo evaluado a lo largo del capítulo 2 de la tesis, podemos observar que los maíces tempranos tuvieron una mayor eficiencia de uso de nitrógeno, lo cual se asoció a una menor disponibilidad de N a lo largo del ciclo de cultivo, también a una mayor eficiencia de utilización de nitrógeno para producir granos, la cual estuvo principalmente asociada a los menores niveles de fuente de nitrógeno durante el periodo postfloración por grano. También los maíces tempranos presentaron una mayor eficiencia de utilización de nitrógeno para producir biomasa, un mayor índice de cosecha y un mayor rendimiento respecto a los tardíos. Y también en este capítulo se destacó el nitrógeno absorbido durante el periodo prefloración como un importante determinante del nitrógeno absorbido total y por lo tanto de la eficiencia de absorción de nitrógeno. Ahora, pasando al capítulo número 3, donde se evalúa el efecto de la interacción de fecha de siembra por densidad, híbrido y nitrógeno sobre la eficiencia de uso de nitrógeno. En principio se pudo determinar de manera relevante que las reducciones en la eficiencia de uso dada por incrementos en la dosis de nitrógeno fueron atenuadas por incremento en la densidad de siembra. A su vez, se puede destacar y se pudo ajustar un método promisorio que puede servir para optimizar prácticas de manejo como el híbrido, la densidad y la dosis de nitrógeno para maximizar tanto el rendimiento como la eficiencia de uso de nitrógeno. Finalmente, en el capítulo 4 se realizó un análisis a escala de planta individual, donde se pudo observar que los maíces tempranos tuvieron mayor número de granos por planta, dado por mayores incrementos en la eficiencia de fijación de granos en rangos de alta TCP, mayor proporción de individuos prolíficos, lo cual se asoció a los mayores rendimientos observados a nivel de cultivo y por ende una mayor eficiencia de uso de nitrógeno respecto a los maíces tardíos. Bueno,
derivado de la tesis surgen las futuras líneas de investigación, en las cuales sería interesante incorporar un mayor número de genotipos que contrasten en rasgos relacionados a la eficiencia de uso de nitrógeno. Por otra parte, también es importante visualizar o cuantificar el efecto de la densidad de plantas sobre el estatus N del cultivo y sus implicancias agronómicas. Esto está asociado a la última publicación que les mostré anteriormente. En esa publicación se encuentra actualmente bajo revisión. También surge derivado de la tesis que se podrían evaluar curvas de dilución de nitrógeno diferenciales por fecha de siembras debido a los fuertes cambios en el ambiente mostrado anteriormente. También ajustar un modelo alométrico para poder estimar el contenido de nitrógeno total a nivel de planta individual. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, principalmente quería agradecer en principio a las instituciones que me han permitido poder cumplimentar esta etapa, como CONICET, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, el INTA y la Escuela para Graduados de la UBA. En este sentido, mencionar tanto al personal de apoyo como al personal técnico que me han ayudado muchísimo a lo largo de toda la tesis. También el personal administrativo. Por otra parte, agradecer de manera especial a mis 3 directores de tesis, que la verdad sin ellos no pudiese haber cumplimentado esta etapa, en la que todo momento me proporcionaron ayuda para poder avanzar. También agradecer a los jurados, en principio, no solo por las sugerencias y las valiosas correcciones que me hicieron a lo largo de la tesis, sino por la buena predisposición para poder realizar la defensa mediante este medio. Agradecer también a mi familia especialmente y a mis amigos que me apoyaron a lo largo de todo este proceso. A mi novia, que se ha tenido que escuchar horas de vida del nitrógeno entre maíces tempranos a lo largo de los kilómetros de viaje que hemos recorrido. También de manera especial a mis compañeros de trabajo, no solo del INTA, sino también de la Cátedra de Climatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a mis compañeros de curso, que he cosechado varios amigos a lo largo de este proceso, y a los tesistas y pasantes que han pasado no solo por la facultad, sino también por el INTA a lo largo de estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Tomo la palabra. Seguimos con los aplausos que no se pueden hacer por online. el aplauso a distancia. Muchas gracias. Ahora vendría la segunda parte pública del acto, en la que los jurados, y solo los jurados, van a hacer preguntas y comentarios. Y había un orden preestablecido que ustedes acordaron, si entiendo bien, primero iría el doctor Lucas Borrás, después Fernando Salvagliotti, y en la primera ronda de preguntas la cerraría el profesor Echeverría. ¿Es así? No tengo problema, puedo arrancar con algunas preguntas. Bueno, adelante. ¿Lucas está hablando? Sí, soy yo, Lucas. Dale, adelante. Bueno, primero, Nicolás, la tesis me parece que tiene resultados relevantes, está muy buena. Quería preguntarte una cosa bien general, supongo que por ahí los otros revisores van a tener alguna pregunta media parecida, que es que después de estos 4 o 5 años, ¿qué harías de distinto mirando para atrás, ¿no? A mí se me ocurren varias cosas escuchando la tesis, pero bueno, quería preguntarte... Bueno, muchas gracias, Lucas. Y bueno, la pregunta me parece que está buena y está bueno por ahí mirar desde dónde comenzamos con la economía del nitrógeno en el maíz tardío y bueno, y después de esto, cuáles serían quizás las propuestas para mejorar la economía del nitrógeno en estos maíces que se ve afectada. En principio, yo creo que... Acá te doy vuelta, perdón.
¿No me escuchaste? Se me cortó internet porque no pude terminar de preguntar, pero la pregunta era básicamente mirando para atrás, ¿qué harías de distinto, no? Si empezaste a contestar no lo escuché porque se me cortó internet, perdón. Bueno, habla Roberto acá. No hay problema, arranco de vuelta. Nicolás, Sí. me parece que estuvo bien en repetir la pregunta porque no sé si la habías escuchado bien. La pregunta era, volviendo atrás con todo lo que sabes ahora, ¿qué harías de distinto al principio de la tesis? Sí. ¿Qué aproximación distinta tomarías si tuvieras que ir un poquito para atrás? Bueno, en principio yo creo que a lo largo de la tesis, como que cuando uno plantea un proyecto, después luego te van surgiendo dudas y se van planteando cuestiones que vos decís, bueno, ¿por qué no evalué este tratamiento o no incluí tal medición y demás que me podría dar distintas respuestas a lo que uno va surgiendo? En principio, bueno, algo comenté en las futuras líneas de investigación, pero me parecería importante y relevante, sobre todo porque hay otros reportes que han dado resultados relevantes sobre esto, es incorporar un mayor número de genotipos que contrasten por ejemplo, en su respuesta de rendimiento a incrementos en la dosis de nitrógeno, a la disponibilidad de nitrógeno. Eso me parecería un punto importante. También, derivado de la tesis, pudimos observar que es importante para maíces de siembra tardía seleccionar híbridos que mantengan un alto índice de cosecha con el atraso en la fecha. Y después, respecto ya a cuestiones de manejo agronómicas, me hubiese interesado incorporar quizás algunas dosis más de N, lo cual hubiera permitido, por ejemplo, que funcione mejor el método para optimizar las prácticas de manejo y maximizar tanto la eficiencia de uso como el rendimiento. Eso me parece relevante. Y también me hubiese gustado explorar quizás densidades de plantas más extremas. No sé si más densidades, pero si no más extremas para poder observar mejor el efecto de la densidad de plantas, porque vimos que en realidad la densidad de plantas o la respuesta tanto de la eficiencia como del rendimiento a la densidad de planta está fuertemente condicionada al ambiente al cual exponemos el cultivo. Entonces quizás con un rango de densidades más amplia pudiese haber observado mejor el efecto. No sé si te respondo con eso. Sí, y no se te ocurre, o a mí se me hubiera ocurrido haber hecho el experimento más años. Porque estamos intentando sacar, esto es una opinión personal, estamos intentando sacar un montón de conclusiones sobre optimización de manejo de N, optimización de genotipo, optimización de densidad, interacciones densidad con nitrógeno en distintas fechas de siembra con 2 años solos. Quizá yo si tuviera que hacer algo iría para atrás e intentaría, no sé. Obviamente yo sé que es complicado en el marco de una tesis, porque hay tiempos que hay que cumplir, pero, no sé, a mí se me hubiera ocurrido, no sé qué pensás, por ahí ponerle un tercero, porque tenés un montón de interacciones, ¿no? Sí, coincido totalmente con vos, Luca. Creo que, bueno, sí, por una cuestión de tiempos no evaluamos otra campaña más, o por lo menos no la incorporamos dentro de la tesis, pero creo que sí, el efecto año fue fuerte y generó interacciones, bueno, se vio a lo largo de los resultados, generó interacciones fuertes y quizás a uno le puede quedar la duda de que evaluando otros años más, los resultados vayan a cambiar. De todas maneras, la respuesta de las variables analizadas sí fueron muy condicionadas por el efecto año. Estaría bueno sí incorporar más experimentos.
De hecho, hicimos algunos experimentos más con algunas dudas que nos venían surgiendo de la tesis, pero que no fueron incorporadas finalmente dentro de la tesis porque no acudían a los objetivos concretos que estábamos analizando en la misma, sino eran trabajos anexos, vendrían a ser a la tesis, donde también se evaluaron densidades más extremas, como mencionaba anteriormente, para poder evaluar su efecto. Porque, o sea, yendo a la hipótesis 1, que dice que los maíces tardíos tienen más eficiencia de uso del nitrógeno para grano porque tienen menos rendimiento y porque tienen más disponibilidad de N, en tus mismos resultados vos la aceptás la hipótesis, pero la verdad en tus mismos resultados el 50% de los casos el tardío no tiene más rendimiento. O sea, el segundo año tiene rendimiento igual que el tardío que el temprano. Con lo cual eso es el 50% de los casos, o sea, vos la aceptás, yo creo que tendría que estar aceptada parcialmente, básicamente, y yo comprendo porque uno está con la predisposición o está predispuesto a que el tardío rinde menos y tiene más estabilidad, pero en los mismos datos que vos tenés en la tesis, el 50% de los datos el tardío rinde más, y el 50% de los datos el tardío no rinde más que el temprano, a pesar de que obviamente tiene más nitrógeno disponible. Y ahí hay otra pregunta que tengo. En la hipótesis está el nitrógeno disponible mayor en tardíos, y esta es una opinión, yo no soy experto en manejo de nutrición. Nitrógeno disponible está definido como el nitrógeno de 0 a 60 a la siembra, más lo que se mineraliza, más lo que se fertiliza. Y yo creo que ahí en la hipótesis tendría que ser directamente el nitrógeno disponible como lo que hay en el suelo al momento de la siembra, o en el suelo más lo que se mineraliza, pero no poniendo ahí lo que se fertiliza, porque si no, puede ser que el N disponible sea por ahí mayor en el temprano que en el tardío, simplemente porque ponemos más. ¿Se entiende eso? Eso me parece que debería de ser, por ahí está como, es como que está como implícito que el nitrógeno disponible es lo que hay en el tardío, tiene más a la siembra, de 0 a 60 nitratos, que es verdad, pero como está definido acá nitrógeno disponible como las tres cosas, y la hipótesis está puesta como más nitrógeno disponible, no sé si estaría perfecto. ¿Se entiende eso? Sí, te entiendo, Lucas. Coincido con vos en cuanto al efecto sobre el rendimiento, principalmente, ¿no? Que en uno de los años no varió entre fechas, en uno de los experimentos no varió entre fechas de siembra. Coincido con vos que esa hipótesis sería aceptada parcialmente. Por otra parte, respecto a la disponibilidad de nitrógeno, me parece que no sería un inconveniente incorporar la dosis de N a la disponibilidad total de nitrógeno, ya que las dosis fueron exactamente iguales en maíces tardíos y tempranos. Entonces lo que determina la disponibilidad es que se mineraliza más en tardío por mayor temperatura, balance hídrico, etc. Y que puedo tener también mayor contenido a la siembra. No sé si entendí tu pregunta ahí. No, está bien, yo también lo entiendo así. Y después tengo una pregunta más, y después le dejo a los otros jurados. Pero en la segunda parte, en la parte de optimización, termina dando que el modelo que, como vos proponés, la optimización del manejo de N es fertilizar con 270 kilos de N. Y eso es para el experimento 2, ¿no? Que sería para el año 2. Y a su vez son años en los cuales los rendimientos de esos maíces son de 6.000 kilos. Eso lo ves de manera práctica, lo ves de utilidad. ¿Cómo lo visualizás? Sí, es verdad. En realidad, en el capítulo 3 nosotros propusimos en realidad un método para optimizar las prácticas de manejo y maximizar tanto la eficiencia como el rendimiento. Parece o resulta medio ilógico que en el año donde tenés menos rendimientos optimice con las dosis más altas, ¿no? En principio decíamos, bueno, si fue un año quizás más limitado en cuanto a la oferta de nitrógeno, quizás por eso optimizó con la dosis más alta.
pero discutiéndolo bien y en función de las sugerencias, bueno, de otros de los jurados también, y pensándolo un poco, vemos que en cuanto a la metodología que planteamos, quizás las dosis son muy dadas, es decir, estamos utilizando un tratamiento control sin nitrógeno y luego dos dosis, una de 90 y después una de 270, que a su vez es el triple de la de 90. Entonces le estamos pidiendo al método que optimice bajo rangos recontra amplios de dosis de nitrógeno, y no sé si es válido eso. Entonces quizás puede ser en parte una limitación del método para optimizar la práctica de manejo, o en parte también el diseño experimental metido dentro de esa metodología. No sé si me explico. Sí. O sea, a mí, obviamente me llama la atención en la parte práctica el resultado. Incluso con esos rendimientos, uno esperaría que en un tardío, con 90 kilos, ya se sature la respuesta del rendimiento al nitrógeno. Un tardío que tenga por ahí 100 y pico kilos de N a la siembra, con 90 estás por ahí en 200 kilos de N, y para un rendimiento de 6.000 kilos, que es lo que más o menos te está dando en esos maíces, tendrías que estar saturado de N, por lo menos por las curvas más tradicionales, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, eso, y bueno, y ahora le abro las preguntas a los otros jurados, y yo después tengo algunas otras, pero un poco para no monopolizar. Bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, ahora le tocaría a Fernando Salvagliotti, pero me pareció en el video que a lo mejor el profesor Echeverría quería comentar algo sobre la última pregunta. En realidad, tanto la pregunta primera como la segunda que hizo Lucas Borrás fueron dos cuestiones que señalé en el dictamen y que coincido totalmente con él. Quizás probablemente las experiencias que uno haría a partir de la información que se dispone hoy en día y sabiendo que hay antecedentes de trabajos en los cuales el nitrógeno disponible inicial es mayor en los maíces sembrados tardíos, uno podría llegar a plantear la posibilidad de hacer experiencias no manteniendo dosis fijas de nitrógeno para las dos fechas de siembra. O sea, si yo ya sé que tengo más nitrógeno como nitrato disponible inicial, poner dosis fijas de nitrógeno para las fechas de siembra temprana y tardía, y no parecería lo más razonable tratando de ver eficiencia de uso de nitrógeno. Uno estaría dándole una cantidad de nitrógeno muy elevada a las dosis tardías, y por lo tanto bajando la eficiencia de uso de ese nitrógeno. No sé si coincidís con eso, Nicolás. Sí, coincido con vos, Lalo. En principio se había planteado el mismo esquema experimental, y en cuanto a la disponibilidad de nitrógeno, lo que veíamos era que en realidad, obviamente que la dosis de nitrógeno aumenta muchísimo la disponibilidad, pero los cambios a lo largo del ciclo de cultivo están dados más que nada por lo que vos mencionaste, nitrógeno a la siembra y el nitrógeno mineralizado durante el ciclo de cultivo. Y sí, coincido con vos que quizá habría que incorporar más dosis para poder establecer o sacar conclusiones quizás más concretas, sobre todo respecto a la optimización del nitrógeno para maximizar la eficiencia de uso. No sé si te respondo ahí. Sí, probablemente teniendo un set de dosis mucho más amplios o dosis más intermedias, uno podría efectuar comparaciones más reales entre el nitrógeno disponible a la fecha de siembra temprana y tardía. Ahora bien, hay otro aspecto que se pasa por ahí en la tesis, no es obviamente el foco de la tesis, pero que está relacionado justamente con esto, y es que vos estimás el nitrógeno mineralizado de acuerdo al método de Álvarez y Steinberg y demás, que es correcto
para los tratamientos testigos, pero que no sé si realmente es correcto pensando en los eventuales mecanismos de pérdida del sistema de nitrógeno. Vos ahí tenés una estimación de la mineralización en el tratamiento testigo que asume que las pérdidas fueron prácticamente despreciables. Esto es cierto para los testigos y ha sido probado en varios trabajos, pero ciertamente es cuestionable para una dosis de 270 kilos de nitrógeno, en donde es muy probable que las pérdidas no sean similares entre fechas de siembra temprana y tardía particularmente. ¿Te parece, Nicolás? Sí, coincido totalmente con vos. Quizás, bueno, esta es una metodología que nosotros utilizamos frecuentemente, obviamente por cuestiones económicas más que nada, pero por eso la denominamos o le pusimos foco también dentro de la tesis como mineralización aparente. Porque es verdad, hay un montón de cuestiones que nosotros no podemos controlar, sobre todo respecto a las pérdidas de nitrógeno en el sistema y que seguramente pueden ser diferentes entre fecha de siembra y particularmente si tenemos en cuenta que el balance hídrico fue bastante más positivo en los maíces tardíos, en ambas estaciones de crecimiento evaluadas, también podríamos suponer que quizá el nitrógeno perdido del sistema o que se nos fue del sistema, sobre todo en la dosis de 270N o en la de 90N también eventualmente, pueden haber sido superiores en esa fecha de siembra respecto a las tempranas. Así todo, el nitrógeno mineralizado, estimado aparente a lo largo de la tesis, fue superior igualmente en fechas de siembra tardía respecto a las tempranas. Bien, bueno, concretamente ahí tenés toda una línea de investigación para futuros trabajos, particularmente pensando en tema de los mecanismos de pérdida. No te olvides que los mecanismos de pérdida son eventos prácticamente muy puntuales, no dependen del balance hídrico a lo largo del ciclo de cultivo, sino de eventos puntuales, probablemente de excesos de precipitaciones, que te generen pulsos de denitrificación o eventos puntuales que te generen pulsos de lixiviación de nitrógeno. Entonces, esto plantea realmente dudas que confirman el comentario que hizo recién Lucas Borrás respecto a los resultados tan diferentes de un año respecto a otro. Yo coincido que justamente tener resultados muy contrastantes de un año contra el otro. El segundo año realmente los rendimientos fueron muy pobres, desaparecen tus diferencias, mientras que el primer año es relativamente más cercano a un año promedio, por decirlo de alguna manera. Y justamente ahí me surge la otra sugerencia de por qué no haber utilizado condiciones de agua no limitante para hacer los ensayos dentro de un ambiente como sería para potencialidad de rendimiento. En eso los ecofisiólogos que tenés acá en el panel tienen mucho para contar, pero justamente el conocer cómo funciona en el sistema sin limitación hídrica te remueve una serie de ruidos y te permite que quizás con solamente 2 ensayos tenga resultados bastante robustos y no como en este caso, que bien te lo señaló Lucas, resultados de un año al otro son bastante cuestionables. Vos solucionás este problema con el análisis de componentes principales y buscás una solución por ese lado, pero no deja de ser una vía que tuviste que recurrir como para solucionar el problema. ¿Qué te parece hacer ensayos con riego? Sí, coincido con vos en que quizás y bueno, y respondiendo también un poco a lo que planteó Lucas, ¿no? De decir, bueno, de incorporar capaz que un año más de mediciones, capaz que un ensayo con riego,
pero en principio no estuvo planteado con riego el diseño experimental, pero por una cuestión de que queríamos observar, o sea, que las diferencias en el ambiente entre fechas de siembra. Y gran parte de las diferencias en el ambiente entre fechas de siembra está dado por las diferencias en el balance hídrico en estos cultivos realizados en secano. Entonces, en principio, planteamos hacer estos dos ensayos en secano. Es verdad que el riego nos hubiese permitido quizás detectar más el efecto, por ejemplo, de la caída de la fuente en fechas de siembra tardía. Eso sí, podría haber dado algunas respuestas más, pero a priori lo que nosotros queríamos observar es el efecto o qué pasa con la eficiencia de uso de nitrógeno en maíces tempranos y tardíos en sus ambientes característicos que son en secano. Yo creo que sí, está bueno haber podido incorporar algún ensayo más bajo riego, pero para poner el foco sobre el efecto de otras variables que no lo vimos tan claramente. Coincido. Y aparte coincido con la complicación en la práctica de hacer un ensayo bajo riego. O sea, implica, bueno, los que hemos tenido alguna vez algún ensayo bajo riego sabemos que es un dolor de cabeza importante y es un nivel de recursos disponibles que hay veces que no está, obviamente. Así que, bueno, entiendo la limitación, pero bueno, como sé que para los psicofisiólogos el tema de trabajar en condiciones no limitantes es siempre algo muy, muy valorado, bueno, por eso te lo mencionaba. Yo le cedería el uso de la palabra a Fernando. Disculpame, Fernando, que me crucé en el orden, perdón. Está. Muchas gracias, Lalo. Saben más divertidas las discusiones así. Y aprovechar, tenía otras preguntas, pero vamos a aprovechar y para cerrar esto. Estás en el barro con estas preguntas acerca del, es verdad lo del nitrógeno, con los datos que tenés, ¿cómo harías para solucionar el problema que dicen los compañeros acá acerca de que te salió 270 en la dosis máxima óptima? Si tenés la información, ¿qué otro tipo de análisis harías para poder superar eso? Con la limitante que tenés por el diseño ya que está establecido, ¿no? Vos, Fernando, te referís a la parte de optimización de eficiencia, rendimiento, por ejemplo. Claro, porque digamos que lo que sale acá como cosa según la ecuación o las variables que usaste para meter en el componente principal de todo, te sale que 270 es la dosis óptima o la dosis que optimiza el uso del nitrógeno, ¿no? Ahora, y discutiendo esto, que es una discusión que tenés normalmente, te sale que eso es, digamos, te sale fuera del foco de lo que sería normalmente una recomendación o algo, para 6.000 kilos sobre todo. Entonces, con la información que tenés, yo creo que podés hacer algo. No es el diseño óptimo, pero ¿qué es lo que podrías hacer para mejorar un poco? Sí, yo creo que a lo largo de la tesis o en realidad en el documento está plasmado otras formas de mirar cómo se puede realizar la optimización. En principio quizás recurrimos para mostrar a modo de resumen quizás el análisis multivariado, pero creo que a lo largo de la tesis, sobre todo a partir de los análisis de varianza y demás, se puede ver también cómo varía, por ejemplo, tanto la eficiencia como el rendimiento en función de las dosis de nitrógeno, para ver hasta dónde hay respuesta, porque es verdad que no coincide cuando uno mira la respuesta. En el experimento 2, que fue el más limitado, ese que mencionan ustedes de 6.000 kilos, ya se había saturado la respuesta con la dosis de 90N. Entonces quizás mirando la respuesta del rendimiento a nitrógeno entre fechas de siembra y entre densidades diferentes también, y cómo fue su respuesta. Entonces de esa manera quizás
también se podría optimizar, y algunas diferencias se vieron también entre la respuesta de los genotipos, donde el híbrido 73 días, que se caracterizó a priori como con mayor eficiencia, presenta una mayor respuesta, especialmente en fechas de siembra temprana. Esas tendencias no son tan claras en fechas de siembra tardía. Pero bueno, a priori solamente se evaluaron 2 híbridos y se ve que hay algún tipo de diferencia. Yo me imagino que si se incorpora un mayor número de genotipos y que si pueden estar caracterizados previamente mejor, se pueden obtener diferencias interesantes. De hecho, bueno, el trabajo de Gambin del 2016 lo demuestra. No sé pero si sí. A ver si me ocurría que a lo mejor lo que uno podría hacer ahí, está bien, el diseño te está limitado porque tienes 3 tratamientos de nitrógeno, que por ahí es una de las cuestiones que se charlaba. Una dosis más capaz que lo solucionaba. Pero si en vez de, yo tenía un poco de discusión acerca de la forma en que se calcula la eficiencia sobre el nitrógeno, ¿no? Si vos haces una curva de respuesta con los 3 puntos, con muchas limitaciones, ¿viste? A lo mejor vos podés tener una dosis óptima y un nitrógeno a una dosis óptima. ¿Mm? Son 3 puntos, pero a lo mejor te mejoraría un poco el número a tener que el 270. El 270 es un número que hace mucho ruido de por sí, porque no sería, o sea, es seguro que tu mayor eficiencia lo hubieras tenido con 100, ¿viste? Y a lo mejor jugar un poco con eso. Perdón, ¿me puedo meter un minuto? Sí, vale. Es que en el experimento 2, la máxima eficiencia no solo le da con 270 DN, también le da con 9 plantas por metro cuadrado. O sea, le da con un nitrógeno muy alto y una densidad muy alta. Quizá es el análisis per se todo lo que hay que rever, porque estás hablando, o sea, hay que ver cuál es la variable que realmente querés optimizar para ver el resultado óptimo, porque para 6.000 kilos ninguna de las 2 variables de manejo sería la que uno pensaría que es la óptima. Perdón, me metí porque era no nada más el problema del nitrógeno, pero la densidad. Por ahí lo más evidente, pero también tenés algún problema con lo de densidad y demás. Está, Nico. Hay que jugar un poco con eso, me parece. Che, y después lo otro que yo te quería preguntar, teniendo en base a tu resultado, viste que vos tuviste que tenía una gran cantidad de fuente de nitrógeno, disponible en la siembra tardía, ¿verdad? ¿No? Así fue. Sí. Y estás en un ambiente de baja radiación, teóricamente que tenés está bajando la radiación, la parte fotosintética te baja. ¿Qué se te ocurre a vos plantear y pensar libremente? ¿Qué harías para poder usar ese nitrógeno que te sobra? Sí, Fernando. Respondiendo un poquito a la pregunta anterior respecto a la optimización de las prácticas de manejo, como mencionaba Luca, creo que en realidad el foco en el capítulo estuvo puesto en generar en un método que permita optimizar las prácticas de manejo para maximizar la eficiencia, pero quizás obviamente hay que evaluarla bajo rangos diferentes de tratamiento. Pero creo que me parece que el foco, en realidad lo que yo quise demostrar, no sé si lo logré, fue que en realidad se propuso el método para optimizar las prácticas de manejo más que dar una recomendación a partir de los resultados obtenidos en ese multivariado. Y después con respecto a tu pregunta, Fernando, me parece que está buena y sí, observamos una mayor fuente de nitrógeno postfloración por grano para maíces tardíos comparado con temprano. Pero bueno, ¿por qué estuvo dado esto, no? En principio, esta mayor fuente de nitrógeno por unidad de grano se asoció a una mayor también concentración de nitrógeno en grano los maíces tardíos. La fuente particularmente, que estaba calculada como el nitrógeno absorbido total durante el periodo reproductivo y el nitrógeno removilizado, en realidad no varió en gran medida entre fechas de siembra. ¿Qué pasó? Lo que pude observar
ahora recordando un poco los resultados, fue que el nitrógeno removilizado me dio mayor en fechas de siembra temprana, seguramente traccionada por los destinos más fuertes o por la fuerza de los destinos. Y el nitrógeno absorbido durante el periodo posfloración, que yo pensé que se me iba a caer en fechas de siembra tardía, dado por las caídas en el ambiente fototérmico, en realidad me dio mayor en maíces de fecha de siembra tardía, en promedio. Y bueno, y estuvo estos valores de nitrógeno, de fuente de nitrógeno posfloración por grano, estuvieron fuertemente determinados por los cambios en el número de granos por metro cuadrado, principalmente, los cuales fueron menores en fechas de siembra tardía. O sea, tendría que meter un híbrido que meta bueno, más grano por exacto, gramo exacto. por nitrógeno. Creo que exacto, con algún genotipo que por ahí pueda presentar una mayor respuesta a la disponibilidad de nitrógeno en una densidad dada en fechas de siembra tardía, podría bajar esa cantidad de fuente de nitrógeno por unidad de grano, quizás aumentando el número de granos por metro cuadrado, y en algún caso, y teniendo en cuenta bien el ambiente que vamos a explorar en fechas de siembra tardía, también quizás optimizar la densidad. En algún caso, si la condición viene buena, convenga incrementar la densidad de plantas y eso me permita también aumentar el número de granos por metro cuadrado siempre y cuando tenga respuesta, ¿no? Sí. Mire, por la cuestión genética. Che, y otra pregunta que tenía, viste que en los gráficos, los multivariados, lo que hace el último, la fecha tardía se asocia más con la eficiencia de absorción, ¿viste? Vos remarcaste algo, no me acuerdo de la tesis ahora, sobre la disponibilidad de ese nitrógeno, porque el nitrógeno que absorbe un maíz tardío, la eficiencia, y además en los términos que lo calculaste vos, sería mayor por lo que viene del mineralizado. ¿Vos tuviste en cuenta eso? O sea, el mineralizado tiene mayor eficiencia de absorción. Sí, como vos mencionás, Fernando, en ese multivariado habíamos visto que la eficiencia de uso de nitrógeno se correlacionó más estrechamente con la eficiencia de absorción de nitrógeno en fechas de siembra tardía que en temprana. Y sí, la verdad que pensándolo ahora en el momento me parece que puede ir seguramente por ese lado, en el sentido de que quizás la mayor mineralización del nitrógeno puede haber mejorado la sincronía entre la oferta y la demanda de N a lo largo del ciclo de cultivo, y esto puede haber causado esa mayor relación, ¿no? Yo tendría en cuenta como un factor. Che, yo tengo dos preguntas. Ahí listo, A ver, Nico. N, dale. un segundito respecto a ese aspecto puntual. Está suponiendo una mayor mineralización en el maíz tardío, o una mejor sincronía, entonces un mejor aprovechamiento. Probablemente sea cierto, pero no se olviden que probablemente también las pérdidas fueron menores. Entonces, la duda justamente que se planteaba, y en esa línea de investigación me parece que está haciendo falta, es por una mayor sincronía y un mejor aprovechamiento del nitrógeno mineralizado, o es porque tiene menores pérdidas de nitrógeno las siembras tardías respecto a las tempranas. Es una duda que me parece que amerita una línea de investigación al respecto. Buenísimo el aporte, Lalo. Malo, Nico. Tienes razón. Sí, después tenía dos preguntas. Una es, ¿cuál ves vos, o que vos analizaste la economía también, porque fue que lo cuantificaste a nivel de escala de planta y escala de cultivo, ¿no? Sí. ¿Cuál ves vos que serían las implicancias de tus resultados a escala de sistema, de un sistema de producción? ¿Cuál crees vos? A un sistema de producción. Es una rotación, ponele, para hacerlo más simple. Exacto. Bueno, yo creo que también derivado de esto surgieron algunas cuestiones, porque claro, o sea, cuando miramos la eficiencia de uso a nivel de un solo cultivo y no lo miramos a nivel de una fase, de una secuencia, por ejemplo, quizá nos están quedando algunas dudas. Yo creo que, bueno, derivado de
de un montón de cuestiones de prácticas agronómicas que se están realizando actualmente, como la utilización de cultivos de cobertura y antecesores de maíz tardío, surgieron algunas cuestiones en donde nos interesa cuantificar no solo la eficiencia de uso a nivel de un solo cultivo como es el maíz, sino ya pasar a otra escala, como vos decís, primero planta, después cultivo y ahora una fase de secuencia donde se incluyan distintos antecesores del maíz tardío. En este sentido, bueno, hay algunos trabajos, bueno, como el de Enrico que surgió hace poquito, en donde se evalúan algunos antecesores interesantes, como la vicia. También puede ser interesante evaluar como antecesor a nivel de sistema también el cultivo de arveja. Bueno, se planteó también en el trabajo de Enrico el efecto del inoculante sobre ese cultivo antecesor. Me parece que hay varias cuestiones ahí. Yo no solamente incluiría leguminosas invernales, sino también cereales de invierno para comparar. Porque si uno descompone la eficiencia de uso de nitrógeno en sus dos componentes, quizá incluyendo alguna gramínea invernal, se puede mejorar también la eficiencia de absorción de N y después ver qué pasa con la eficiencia de uso de nitrógeno a nivel de la secuencia en general. Esas son algunas de las cuestiones que están planteadas para los dos. A mí se me ocurriría qué pasaría después. O sea, qué pasaría después de un maíz temprano y qué pasaría después de un maíz tardío. En relación con el nitrógeno, por ejemplo. ¿Qué se te ocurre a vos qué pasaría? En base al resultado tuyo, ¿no? Que tenés, que lo cuantificaste. Sí, ya pensando qué pasaría después, a mí lo que se me ocurre ahora es pensar en la composición quizá del rastrojo que deja un maíz tardío y un maíz temprano y también, bueno, obviamente el ambiente en el que queda ese rastrojo. Pero lo que hemos observado, también lo observó Octavio en un trabajo del 2014, también lo observé yo con mis datos, que la concentración de nitrógeno en la biomasa de los maíces tardíos es superior, lo cual determina también que se descompongan más rápido en el campo para antes del cultivo siguiente. Esa es una de las cuestiones que hemos observado de manera puntual. No, yo creo que ese vos tenés resultado como para apoyar algo de eso, está bueno. Sí, la última que tengo. Viste que en las líneas futuras de investigación dijiste cambiar las curvas de dilución de nitrógeno. ¿Por qué se te ocurre que cambiaría? Sí. Una de las cuestiones que surgió derivada de la tesis fue esa, ¿no? De pensar un poco en las curvas de dilución de nitrógeno que se han planteado desde bueno, Calhoun y Yu con los pools metabólicos y estructurales en el 84, y de ahí para adelante algunos trabajos, bueno, de Justes, de Plenet y Lemer en el 99, donde se establecieron las curvas de dilución del nitrógeno de manera bastante robusta y se utilizaron como un método robusto de diagnóstico de nitrógeno a lo largo de varios años. Sin embargo, en los últimos años han surgido varios trabajos. Claro, bueno, a eso iba. Estos últimos años se han planteado que las curvas de dilución del nitrógeno ya no son tan robustas en ambientes diferentes a los que en ambientes tan diferentes a los cuales fueron creadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, han surgido trabajos de China en donde plantean que las curvas de dilución pueden cambiar debido a las condiciones en el ambiente tan drásticas que tienen ellos, en cuanto a estreses térmicos, por ejemplo. También han surgido otros trabajos que pueden depender la curva de dilución del genotipo, es decir, que los genotipos modernos pueden tener algún tipo de curva de dilución diferente. Por otro lado, los déficits hídricos también pueden afectar esas curvas de dilución del nitrógeno. Entonces se nos ocurrió pensar de decir, bueno, caracterizando el ambiente tanto del maíz tardío como del maíz temprano, podríamos pensar de que la curva de dilución también puede ser diferente.
¿Por qué principalmente? Lo habíamos planteado desde el punto de vista de que los maíces tardíos están expuestos durante su periodo inductivo a un fotoperiodo más largo, lo cual determina que tengan una o dos, por ejemplo, y que cambie la composición o la relación hoja-tallo a lo largo del ciclo de cultivo. Entonces, si cambia la relación hoja-tallo a lo largo del ciclo de cultivo, uno podría esperar que si el pool metabólico es superior en maíces tardíos, quizás tienen una curva de dilución superior o no diluyen tanto como los maíces tempranos. Son hipótesis. Bueno, hay que probarlo. Yo estoy... No sé si Lucas ahora querés repreguntar algo. Tenía algunas preguntas más de verdad, pero son medias rápidas. Cuando ponemos que los tardíos tienen menos tasa de crecimiento por planta que los tempranos, y eso pusiste una nova comparando temprano con tardío, y pusiste el A y el B, pero me imagino que eso interaccionó con el año, y de verdad hay un año que no dieron, que dieron igual tasa de crecimiento, y el otro dio más el temprano que el tardío, básicamente por lo de rendimiento, ¿no? Sí, Luca, O sea, es ahí me verdad. parece, pusiste el efecto principal, fecha de siembra, pero de verdad está interaccionando con año, debe estar interaccionando con densidad, con nitrógeno, o sea, debe haber un montón de interacciones ahí en el medio, ¿no? Sí, coincido totalmente con vos, Luca. En realidad lo que abordamos en el capítulo 4, ese a nivel de planta, en realidad fue decir, bueno, vamos a poner el foco en la fecha de siembra. Y después, todo el resto de las fuentes de variación, es decir, experimento, híbrido, dosis de nitrógeno y densidad, la vamos a utilizar como fuente de variación de la tasa de crecimiento por planta, para Sí, obtener un rango amplio de tasa de crecimiento y poder... Pero es verdad lo que vos decís, y pero se no estoy de observa acuerdo. en la variabilidad de los datos. Yo no estoy de acuerdo en hacer eso, porque terminás concluyendo que el tardío tiene menos tasa de crecimiento que el temprano. Y de verdad tendrías que estar concluyendo que en algunos ambientes el tardío tiene igual tasa de crecimiento que el temprano. Incluso si fueras ambientes muy pobres, en donde siempre te conviene sembrar tardío con respecto a temprano, tendrías que ir al resultado, que el tardío tiene más tasa de crecimiento que el temprano en floración. ¿Se entiende eso? Yo entiendo que lo pusiste todo como un pool de datos, pero ojo con la conclusión porque así es como que está diciendo que el temprano tiene más tasa de crecimiento que el tardío, sí o sí. Y puede ser que no, incluso tus datos te dicen que no. Es una opinión personal que puede sesgar un poco la comparación temprano y tardío y por ahí yo diría simplificar puede llevar a algunas conclusiones que por ahí no son, no sé, perfectas. Pero bueno, es una última opinión de esa parte que me parece que está bastante. Pero después no tengo, creo que por mí ya estamos. Bueno, muchas gracias, Lucas. Yo quisiera, Nicolás, si me permitís, insistir con el tema de la curva de dilución que trajo, hizo pregunta recién Fernando al respecto de si realmente te imaginabas que había diferencias o no. Yo te confirmo un par de trabajos que hemos hecho evaluando en forma interespecífica. En el caso de soja, el trabajo de Guillermo Di Vito, o la tesis de Guillermo Di Vito, o en el caso de papa, la tesis de Claudia Giletto, los dos publicados, que muestran que hay variabilidad interespecífica, tanto en soja como en papa, de la curva de dilución de nitrógeno por justamente cambios en los componentes estructurales y metabólicos de las distintas de papa o de soja respectivamente. Mi pregunta es entonces, ¿es realmente un método robusto el de la curva de dilución de nitrógeno? Si varía en forma interespecífica, no ya intraespecífica. O sea, Sí. como método de diagnóstico para evaluar, que tantas veces Gilles Lemaire dice es un método robusto, me parece que todos los trabajos últimos están demostrando que de robusto tiene poco. ¿Coincidís? Lalo, sí,
Coincido perfectamente en lo que vos decís. No miré los trabajos de Papa, pero sí los de Divito. Y sí, yo creo que estos últimos años han salido, pero muchísima cantidad de trabajos planteando curvas de dilución del nitrógeno diferenciales para distintos tipos de cultivo, afectadas por diferentes factores. Y bueno, y curvas de dilución que no solamente a nivel de la concentración de nitrógeno en la planta, sino también, bueno, concentración de nitrógeno a nivel de hojas o a nivel de la espiga. Yo creo que sí, que actualmente ya no es un método robusto, pero bueno, que se sigue utilizando muy ampliamente para el diagnóstico parece que está buenísimo analizarlo. No sé si vamos a lograr entre fechas de siembra varíen esas curvas de dilución, pero bueno, la hipótesis creo que está planteada y hay que probarla. Te digo más, trabajos hechos en pasturas han demostrado cambios en la curva de dilución por el estatus hídrico de las distintas campañas evaluadas. O sea, realmente me parece que de la curva de dilución de nitrógeno como método robusto va quedando poco. Sí, coincido totalmente con vos, Lalo. Por mi parte, no tengo más preguntas, salvo, bueno, felicitarte por el trabajo realizado a vos y, por supuesto, a todo tu doliente Yo no tengo más comité. preguntas tampoco. Muchas gracias, Lalo. Gracias a ustedes por la predisposición también para poder realizar la defensa bajo este contexto. Bien. Dispongan las autoridades. Roberto, vos decís cómo sigue esta cuestión. Gustavo. ¿Alguien ahí? Hola, Gustavo. Nos Quedamos solos en el abandonaron. agua. Yo había silenciado el micrófono, ¿sí? Yo estoy acá escuchando atentamente. Roberto debe estar apareciendo por ahí. A ver, le escribo. Bueno, decían cómo quieren que continuemos. Perdón, Se supone tenía el que micrófono ahora- apagado. Perdón. Claro, se supone que ahora deberían deliberar el jurado, y el jurado son ustedes tres. Sí. Yo ahora me tendría que retirar porque solamente el director puede quedarse a deliberar, pero tiene voz, pero no tiene voto. Bueno, Los que tienen déjame, voto son ustedes. Gustavo, déjame que Sí. explique. Bueno, porque estabas ausente, Roberto. No me di cuenta, estuve hablando, pero tenía el micrófono apagado. Dale, explica vos todo. Bueno, pueden ver después en la grabación que mis labios se movían y dije lo mismo que Gustavo. Terminamos la parte pública del acto, le agradecemos a Nicolás si se quiere despedir el jurado, pero ya vi que le agradeció. Con Nicolás seguimos desde la EPG con Carolina y yo comunicados por mail o te llamaremos en cualquier instancia y entonces ahora sí. Les agradezco formalmente a director y codirector que seguro tenían cosas para comentar en la discusión, pero no podían, que hayan mantenido el micrófono apagado y el silencio total. Como empezó a explicar Gustavo, el jurado ahora delibera en privado, pero puede invitar al director a participar con voz, pero no voto, como dijo recién Gustavo. Típicamente, bueno, por lo que tengo que decir, entonces ya te pido que te desconectes, Nicolás. Bueno, muchas gracias a todos. A vos también por venirte a este método que es nuestra primera tesis totalmente a distancia doctoral en la Escuela para Graduados y no sé en la UBA, lo voy a averiguar. No sé si no acabamos de vivir un momento histórico. Bueno, me alegro entonces. Bueno, Buenísimo, Nico, muchas gracias. Felicitaciones, hasta luego. Muy bien,